Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí y de alguna forma pediros perdón de antemano porque me va a tocar hablar de las partes áridas de la fotografía, puesto que todos está claro que queremos tener los resultados rápidos, pero la parte árida siempre es la parte teórica que luego utilizaremos en la práctica. La idea en un principio fue, y es la que hemos llevado a cabo, es de hablar de la importancia del conocimiento de los objetivos y el porqué. Está claro que voy a comentar una serie de fundamentos que los conoceréis todos, pero, o no, o a lo mejor se aclararán algunos conceptos si es que alguien tiene algún tipo de laguna. Pero lo que está claro es que este tipo de curso hay que pensar que tenemos que hablar para el que menos sabe, para que venga hasta donde estamos todos los demás. Supongo que todos los que estáis aquí, así que me vais a perdonar que empiece ya por la parte más árida. Pero sin embargo, una de las fundamentales e importantes en el sentido de que el fotógrafo tiene que conocer muy bien cómo se forma la imagen. ¿Y el por qué? Sencillamente porque va a llegar el momento, y tiene que ser ya, en el que la fotografía tiene que estar medio hecha, si no hecha, antes de dispararla. Vamos a ver, en el reportaje es de una forma, en la fotografía industrial y de encargo es de otra, fotografía de la naturaleza es de otra. Hay cosas que no se pueden improvisar, pero hay muchísimas que hay que tenerlas presentes. Entonces esto tiene que ver cómo se forma la imagen, o sea, qué objetivo realmente vamos a utilizar y el por qué. Está claro que desde siempre hemos sabido que un objeto refleja una infinita cantidad de puntos de luz, y el concepto infinito es un poco abstracto, pero vamos a pensar en ese concepto que no llegamos a poder medir, pero que realmente está ahí. O sea, cualquier objeto, cualquier sujeto, cualquier persona, estamos reflejando la luz que nos llega en todas direcciones y además, de la forma que hemos dicho, de infinitas direcciones y puntos de luz. Microscópicos, pero puntos de luz. Entonces, ¿qué ocurre? Para la fotografía se empieza por aislar lo máximo posible esos puntos de luz para que formen una imagen. La primera fórmula que apareció fue la de la cámara oscura. O sea, realmente lo que se descubrió es que si había un orificio muy pequeño que daba un exterior y en una habitación oscura se veía que por ese orificio en la pared de atrás, en la oscuridad, se veía reflejada lo que estaba ocurriendo en el exterior, y esto vino ya la primera idea, una imagen invertida, como todos sabemos, al revés, boca abajo, y lo de la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda, y esto fue el fundamento para el cual se empezó a registrar imágenes por métodos mecánicos. Y voy a partir de mecánico hasta el mero hecho de la caja y la cámara oscura que se utilizaba para dibujar. Hacían una caja, hacían el agujerito, entraba la luz y pintaban por encima de las líneas. Este fue el principio de la cámara oscura. O sea, que realmente la cámara oscura lo único que estaba haciendo es recoger el mínimo posible de los rayos de luz que llegaban a ese orificio y proyectarlos en forma de imagen. Se vio que cuanto más pequeñito era el orificio, pues digamos que conseguíamos una mayor definición, una mayor claridad de la imagen, en detrimento, lógicamente, de una luminosidad. O sea, realmente luego hablaremos nada, pasaremos por encima sobre lo que es ese orificio llamado pínole o estenopo, ¿no? Como esta imagen tenía una luminosidad tan limitada, entonces lo que apareció fue las lentes. Las lentes tenían la peculiaridad de recoger los puntos luminosos que le llegan y hacerlos converger en un punto en función de una distancia. Entonces, los rayos de luz, cuando llegan a la lente que modifica la dirección, cualquiera de esos puntos va dirigido a un lugar y en ese lugar se conjugan todos. ¿Y qué ocurre? Que se nos forma la imagen.
al aparecer esa imagen ya tenemos la posibilidad de aprovecharla con una mayor luminosidad. ¿Por qué? Pues porque ya de entrada el orificio es mucho mayor. Aquí aparece ya el primer concepto que tenemos nosotros en los objetivos, que es el de la distancia focal. La distancia focal no se trata ni más ni menos, como bien sabéis, que la distancia que se supone, y digo se supone porque hay unas ciertas posibilidades de que no sea así, pero se supone que es la distancia focal es la que va desde el centro óptico, o sea, desde la lente hasta el plano donde se forma la imagen. Pero como podéis ver en esta diapositiva, eso solamente ocurre cuando la lente está enfocada al infinito. O sea, se habla que una lente tiene una longitud focal solamente cuando está enfocada a infinito. Realmente, como los puntos luminosos los tiene que conjugar la lente no entiende absolutamente de lo que tiene delante. Esto quiere decirse que para cada objeto, en función de la distancia que esté, tenemos que enfocarlo. Enfocarlo quiere decir que tenemos que mover la lente para conseguir que los puntos luminosos de ese objeto, que está más cercano del infinito, lleguen a conjugar exactamente en el plano del sensor. Voy a hablar de sensor porque ya estamos todos en el tema del digital, en la tecnología digital, pero realmente la película es exactamente igual. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfocamos? Veréis, cuando enfocamos, realmente lo que se hace es que la lente se va desplazando hacia adelante, o sea, se va separando del plano del sensor para ir consiguiendo un punto nítido de algo que esté más próximo. Aquí ya va a aparecernos el concepto de distancia mínima de enfoque, porque podéis decir, ¿por qué un objetivo enfoca, o sea, tiene limitado el enfoque más cerca o más lejos uno que otro? Aquí podéis ver que en la distancia mínima de enfoque la determina el fabricante exclusivamente en función de que si nos dice que ese objetivo tiene una luminosidad, o sea, que le llega X luz al sensor, realmente sea cierto o la merma sea mínima. Si seguimos enfocando más cerca, o sea, si conseguimos poner la rosca helicoidal de forma de que las lentes se vayan separando del plano de enfoque, lo que estamos consiguiendo es un acercamiento al objeto que vamos a fotografiar y estamos llegando a lo que ya estamos entendiendo todos como macro. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Con el macro, el hecho de que separemos la lente, vemos que va perdiéndose luminosidad. Entonces, claro, el fabricante lo que hace es que nos limita el enfoque hasta cuando no va a perdernos luminosidad, no va a perder las características luminosas, el objetivo, con respecto a lo que te están vendiendo. Porque si vamos separando, se pierde luminosidad. Antiguamente los objetivos macro, cuando teníamos que hacer la fotografía midiendo con un fotómetro, nos venía una escala de factores de conversión de exposición porque según nos íbamos acercando al objeto, esa luminosidad que se perdía resulta que afectaba muchísimo a la imagen. Vamos a ver, tanto como que para que consigamos una imagen en macro de 1:1, o sea, que el objeto tenga el mismo tamaño real y el mismo tamaño en el sensor, tenemos que conseguir que la distancia focal del objetivo, o sea, la separación entre el sensor y el objetivo va a ser el doble de lo normal. El hecho de que sea el doble de lo normal hace que tengamos un factor por 4. Tenemos que perder 2 diafragmas ahí. Ahora, desde la aparición de los objetivos de las cámaras, que la medición se hacen a través del objetivo, ya todo esto se está despreciando. ¿Por qué se desprecia? Porque realmente, como se hace la medición a través del objetivo, no hay ningún problema de saber qué factor tenemos que darle de exposición a esta fotografía que estamos haciendo en macro. Este concepto de separación de la lente del plano para conseguir el enfoque es el que vamos a considerar siempre que se habla de macro. Cuando nos venden la idea de macro, siempre estamos ya pensando en que vamos a hacer unas fotografías que están ya más próximas a lo que
normalmente podría dar ese objetivo a raíz de luminosidad. Y también a raíz y en función de una calidad de imagen, porque Benito nos ha hablado de las calidades de la imagen y luego adentraremos un poquito. O sea, las lentes están trabajadas, objetivos, porque el objetivo es un conjunto de lentes, están preparados para corregir ciertos defectos innatos de las lentes y del paso de la luz y de los diferentes colores en función de su velocidad de propagación. Entonces, los objetivos están pensados para la forma en la que están diseñados, al igual que un objetivo macro está pensado exclusivamente para trabajar a cortas distancias. No quiere decirse que con un objetivo macro no se puede hacer una fotografía de paisaje, no se puede decir que no se puede hacer una fotografía a 10 metros, pero realmente un objetivo macro, la construcción interna, está pensada para trabajar a cortas distancias, por problemas de defectos en los bordes, defectos en la transmisión de los colores. O sea, cada objetivo tiene que estar utilizado para la función que le corresponde. Daos cuenta que cuando digo nosotros, probablemente ninguno o pocos de los que estáis aquí hayáis trabajado con cámaras de placas. Las fotografías que hemos hecho con cámaras de placas, o sea, formatos grandes, formatos de 13x18, formato de 9x12, ahí no había tutías, o sea, aquí lo hacíamos todo a ojo. Y el a ojo llevaba una fórmula matemática. Cada vez que nosotros fotografiamos cualquier cosa dentro de estudio, ya sabíamos que con un formato tan grande, con una focal tan grande, que ahora veremos esto, pues realmente todo era una extensión, o sea, una separación de la lente del plano focal siempre superior a lo suyo, con lo cual el valor de luminosidad, el valor de los diafragmas que decían ahí, pues no tenían nada que ver. Entonces teníamos una fórmula, se tiene una fórmula entre otras, que lo que hacíamos es que medíamos la distancia entre el objetivo, prácticamente siempre donde está el diafragma, y el plano de la película, y decíamos, ¿cuántos milímetros? Tanto, por 2, o sea, al cuadrado. La focal del objetivo, por 2, dividido también al cuadrado, y lo que hacía es que esa división entre la focal y la separación al objetivo me daba un factor. Ese factor lo aplicaba y si decía 2, pues un diafragma más abierto. Y así hemos funcionado siempre en la fotografía de placas, porque aquí no hemos tenido nunca posibilidades de otro tipo que no fuera echar los cálculos o utilizar un fotómetro de sonda. Aquí ya tenemos el concepto, digamos, creo, básico de lo que sería el objetivo y cómo enfoca. El objetivo nada más que enfoca en un plano. O sea, en la fotografía estenopeica, la fotografía que se hace con el orificio, con el estenopo, lo que todos conocemos como profundidad de campo, y que veremos después un poquito también, es infinita. Y se dice infinita porque realmente todo está enfocado. El hecho de que está enfocado no es ni más ni menos que porque no se utiliza una lente. O sea, realmente los rayos de luz que pasan por el orificio son los reales que hay delante. Sin embargo, un objetivo lo que hace es que los recoge y los modifica. Los modifica para llevarlos a un punto determinado, que es donde tenemos el sensor. ¿Y aquí qué es lo que nos ocurre? Pues que, al igual que nosotros tenemos un plano donde se plasma la imagen, que es exactamente un plano, realmente lo que hay delante, el objetivo solamente enfoca un plano. Y es por eso que tenemos que enfocar. Nadie debe pasarle por la cabeza que un objetivo enfoca aquí, allí, 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 allí y allí. No, o sea, un objetivo solamente enfoca al plano donde hemos puesto el enfoque que siempre hemos llamado. A partir de ahí ya hay otros factores que van a hacer que la imagen sea, digamos, aceptable, puestos a meternos en afinar mucho. La pérdida de luz, bien, vamos a ver, este es el tema interesante. Los objetivos, lo único que han venido a suplir lo que sería el orificio, pero han venido a suplir el hecho de la falta de luz, y lo vamos a comparar, como en este caso en la diapositiva, como si fuera la ventana de una habitación. Está claro que una ventana pequeña deja pasar poca luz. Una ventana grande deja pasar más luz.
la distancia a la que esté la ventana del fondo va a influir en la cantidad de luz que llegue. Entonces, cuanto más alejado está la pared de una ventana, menos luz llega, aunque la cantidad que esté entrando por la propia ventana sea la misma. O sea, entonces, esto es el concepto básico de un objetivo. Si la ventana es más pequeña, realmente lo que vamos a hacer es que entre menos luz. Y entonces nos va a aparecer ya, digamos, el concepto del diafragma. ¿Y el diafragma para qué nos sirve? Vamos a ver, el concepto del diafragma nos va a servir para controlar la cantidad de luz que nos entre. Aquí tenemos puesta, digamos, una fórmula que nos va a hablar de la luminosidad, que la luminosidad se averigua con la distancia focal dividida por la apertura. O sea, vamos a ver. La distancia focal la sabemos porque nos lo dice la lente, y la apertura nos lo dice. Entonces, bajo la fórmula de distancia focal dividido por la apertura, sabemos la luminosidad del objetivo. Bien, esto nos lo regalan, o sea, los fabricantes nos lo dan. La apertura, distancia focal dividido la luminosidad, con esto tenemos las mismas, son factores que nos regalan los fabricantes. Pero también puede ocurrir, como me ha ocurrido en más de una ocasión, que solamente por el mero hecho de tener que decirlo con respecto a algo en especial, me ha tocado echar los números. Entonces esto, como me imagino que es un material que se os irá pasando, al que no lo tengáis lo podéis recuperar, lo podéis ir viendo. Pero son valores que lógicamente tienen relación con la, ¿cómo diría yo?, con el tipo de lente que vamos a utilizar. Veréis, José Benito hablaba antes de que a él le vienen muy bien los objetivos que tengan una lente grande. Bien, una lente grande le da la utilidad de poder utilizar esos filtros que necesitan un movimiento. Una lente grande lo que está haciendo es que está haciendo pasar una cantidad de luz superior a la de otra lente más pequeña. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber, por ejemplo, en qué se basa la luminosidad? Veréis, yo he oído una cosa, por ejemplo, que dicen, hay un objetivo el famoso Zeiss Planar de 0,7 de luminosidad, que fue un objetivo muy celebrado, que llegó a utilizar Stanley Kubrick en la película Barry Lyndon, en la que se llevó el Oscar a la mejor fotografía, porque Barry Lyndon estuvo filmando, en aquel momento, la película la estaba filmando con luz de velas. O sea, se permitió el soberbio lujo de decir que había filmado con la luz de las propias velas que tenían iluminadas allí. O sea, 0,7 de luminosidad es una barbaridad, es muchísimo. Muchísimo, vamos a ver, no por nada, sino por la extremada dificultad que hay para construir una lente que sea capaz de dar esa luminosidad y la imagen no tenga distorsiones visibles grandes. O sea, una lente cuanto más grande es, más difícil es de construir. Entonces, este objetivo, he oído yo decir, es que entra más luz que la que hay. Bien, por favor, vamos a ver. Esto lo he oído de gente que se supone que sabe fotografía. Vamos a ver, nunca puede entrar más luz de la que hay. Lo único que ocurre es que se confunde ciertos conceptos. Por ejemplo, la cantidad de luz que entra por un objetivo, que vamos a llamar F1, nosotros conocemos objetivos 1.4, 1.2, 1.8, tal. F1 no es ni más ni menos que una lente que tiene la lente frontal o el paso de luz tiene exactamente el mismo diámetro que su distancia focal, porque de ahí nos parten todos los valores de diafragma que veremos después. No es que entre más luz de la que hay, es que realmente tiene una luminosidad con un factor más bajo de luminosidad, con lo cual es mucho más luminoso. O sea, cuidado con este concepto, que espero que nadie de los que nos están viendo estáis aquí, pues se les ocurra pensar que puede una cámara coger más luz de la que hay, porque se oyen unas cosas bárbaras. Los dos objetivos más luminosos que hay, se pueden, si es que hay narices, como se dice por ahí, para conseguirlos, es el Zeiss 0,7, o hay un Canon también de 0,95.
Bien, el Canon de 0,95 y este plan, pues no sé qué necesidades puede tener uno, pero realmente en casos especiales van a ocurrir esas necesidades. No creo que ninguno de los que estamos aquí vayamos a pensar en que necesitamos ese objetivo. Primera, porque no le vamos a dar ninguna utilidad, además de verdad. La luminosidad de un objetivo está claro que tenemos que poder controlarla. Para eso aparece el concepto de los diafragmas, que lo que van a hacer es, por medio de unas láminas que van cerrando en forma de iris, vamos a ir controlando el paso de la luz. Vamos a ver, las láminas estas, los objetivos de mala calidad o de media calidad van a tener pocas láminas y los de más alta calidad van a tener muchas láminas. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Cuantas más laminillas tienen, el círculo, o sea, cuando van cerrando, el círculo es más perfecto. Tenemos que pensar que una lente recoge la luz circularmente. Ahora veremos otra cosa por la cual la luz debe llegar en forma circular, en forma de conos. Cuando las cámaras o los objetivos no han tenido suficientes láminas como para cerrar, que se fuera cerrando en círculo, lo que va a ocurrirnos es que se puede quedar en octógonos, se puede quedar en cuadrados, se pueden quedar en formas poligonales, que cuando aparece el flare, o sea, esos reflejos por un contraluz y todo esto, podemos ver que hay manchas que no son circulares. Esa luz que se nos ha colado, ese flare, pues resulta que no es circular. Bien. Todo esto determina bastante la calidad de la imagen cuando vamos diafragmando. Tenemos que ir al círculo. Yo recuerdo, es que esto es de contar batallitas, cuando éramos pequeñitos, como digo, que no teníamos dinero y teníamos que comprar un objetivo, por ejemplo, de ampliadora. La ampliadora, comprabas un objetivo, que vamos a comprar, y comprabas uno que te valía X, pequeñito, ¿va? Pero luego estaba aquel, ¿y cuánto valía? Una de las cosas peculiares que veías es que cuando cerrabas el diafragma, el barato, salían 4 láminas y te hacían un agujero cuadrado. Anda, pero ¿y el caro? El caro ibas cerrando y aquello se iba formando un círculo perfecto. Vaya, entre otras cosas, ¿vale? O sea, no solamente te hacían una construcción de imagen mucho más adecuada, sino que además la parte mecánica, la parte que tiene relación con la transmisión de la imagen, era mucho más perfecta. Ahora me imagino que por cuestiones de fabricación y tal, y como ya somos tantos haciendo fotografías, me imagino, porque tampoco me he fijado, me imagino que pocos objetivos habrá que se permitan el lujo de cerrar el diafragma y dejarme un cuadrado dentro. Pero yo los he vivido y eso ha habido que sufrirlo por la falta de economía y demás cosas que os voy a contar. Bien, vamos a ver. Seguimos hablando del tema de la imagen y he comentado los puntos. Bien, sabemos que, o por lo menos tenemos que creérnoslo, que cualquier imagen está formada por puntos, está formada por puntos luminosos que refleja el objeto o el sujeto, pero claro, llega un momento en el que, como hemos dicho, puntos nada más que se van a formar en el plano exacto del enfoque. Esto querría decirse que nuestras fotografías solamente tendrían un punto enfocado y a partir de ahí todo se iría desenfocando progresivamente hasta que quedaría todo borroso. De hecho, podréis recordar, porque habréis visto, imagino, fotografías de grandes retratos de fotógrafos antiguos en los que te fotografiaban y te enfocaban las pestañas del ojo y resulta que la punta de la nariz ya estaba desenfocada. Era una cuestión de limitaciones de la época y otras cosas que no eran limitaciones, porque muchas eran muy buscadas. Y ahora más de uno le gustaría poderlo conseguir. Entonces esto va a hacernos relación a la idea de lo que es el punto. O sea, ¿qué es un punto? Esa cosa tan abstracta, porque yo recuerdo cuando estudiaba que mi profesor en aquella época de lo que se llamaba geometría, se iba a la pizarra, cogía la tiza, pegaba un golpetazo en la pizarra y decía, tenemos aquí un punto, ¡pam! Y a partir de aquí ponemos otro punto. ¡Pam! Y ya
no habiendo metido yo en fotografía, ya me tocó a mí un poquito la curiosidad, el decir, un punto. Sí, en efecto, yo veo un punto. Pero cuando me arrimaba allí, aquello tenía 1 centímetro de diámetro. Luego, anda, qué curioso. Yo veo un punto, pero si me acerco, tiene 1 centímetro de diámetro. Bien, entonces, a partir de esta consideración podemos entrar en la capacidad visual del ser humano por término medio. Vamos a ver. Por término medio, un punto podemos decir que es ni más ni menos que lo que sería un circulito de 0,25 a 25 centímetros de distancia. Digamos que a partir de ahí nuestro ojo empieza a perder la sensación de espacio y se queda en algo tan abstracto como sería un punto. Vamos a ver, eso es en lo que se nos va a basar el hecho de que podamos hacer fotografías y que tengamos campos enfocados por delante y por detrás de lo que es la zona donde hemos enfocado. Esos puntitos llegan a la lente, precisamente en forma de conos. Son conos luminosos que llegan a converger en el plano. Pero antes de converger y después, si es que fuera transparente, ya no son un punto. Realmente son un círculo que se va abriendo, porque realmente lo que nos llega ahí son unos conos luminosos que parten de la lente en todo su ancho y que se van cerrando hasta que van a formar el punto de enfoque. O sea, toda imagen que nosotros estemos fotografiando se está representando por conos de luz que se van cerrando hasta que van a formar una imagen en el centro, una imagen en el plano focal. La suma de todas estas nos va a configurar lo que sería la imagen. Claro, insisto, si nuestro ojo tuviera una capacidad de visualización extremada, realmente nosotros no podríamos hacer la fotografía tal cual nosotros la conocemos, porque realmente no podríamos ver una fotografía enfocada nada más que el plano donde enfocamos. Pero no, resulta que afortunadamente nuestro defecto nos favorece. O sea, el ser humano se aprovecha mucho de las limitaciones de los sentidos para favorecer el que podamos, yo qué sé, pues vamos a ver, nuestra capacidad, o sea, por la capacidad o defecto de que nuestro ojo en la retina aguanta alrededor de 1/10 de segundo, pues aprovechando esto podemos hacer cine. ¿Por qué? Pues porque si pasamos más imágenes por segundo de lo que tiene nuestra capacidad visual, pues vamos a ver una continuidad, vamos a ver movimiento. Pues en este caso en la fotografía ocurre que precisamente porque nuestro ojo tiene una limitación, vamos a poder conseguir que ciertos planos que no están enfocados realmente nosotros los veamos nítidos. Si enfocamos a un paisaje, hay gente que piensa que lo que está en el cielo entra por la parte de abajo de la lente o por la parte de arriba de la lente, y lo que está en el suelo entra por aquí y lo otro entra por allá. Bien, es un concepto que tenemos que descartar, porque realmente todo entra por toda la lente. Todo entra por toda la lente y la lente lo va a llevar al lugar adecuado. O sea, un paisaje, como estamos viendo, realmente se está viendo por toda la lente todos los puntos. Y está generando una serie de puntos que van a hacer que nosotros podamos registrar la imagen. Pero realmente esa imagen está formada por puntos. Puntos que necesitan ser lo suficientemente pequeños como para que nuestro ojo no determine un desenfoque, sino que tengamos a nuestra vista, tengamos una sensación de definición, de nitidez. Aquí podéis ver una imagen que realmente está hecha así. Estáis viendo una imagen que está formada por los puntos que estáis viendo en esa ampliación. O sea, yo lo que he hecho esa fotografía es transformarla a una trama y ampliar un trozo. Realmente, si no ampliamos el trozo, no vemos la trama. Sin embargo, esa trama existe. Bien, esa trama está exagerada, lógicamente, para que
para el tema didáctico, pero realmente está formada por puntos. Cuanto más pequeños sean los puntos, digamos que más de cerca podemos verla, o cuanto más pequeños sean los puntos, más podremos ampliar. Pero realmente son puntos. Da la sensación de continuidad, el tono continuo, todo lo que queramos, pero la imagen está formada por puntos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando se desenfocan? Cuando se desenfocan, lo que ocurre es que están ganando en diámetro, no están lo suficientemente finos como para que nuestro ojo los discrimine. Y como son grandes, se están solapando unos con otros. O sea, realmente el desenfoque no es ni más ni menos que esos círculos que tienen un mayor tamaño y que llegan sin el foco adecuado, realmente se están solapando unos con otros. Aquí en el ejemplo hay que abstraerse porque, claro, los medios que yo tenía era para sacar puntos cuadrados, pero, por favor, recordar, son circulares. Estos puntos circulares se van solapando, y al solaparse, ¿qué ocurre? El de la parte clara se mete dentro de la oscura, la parte gris se mete en medio de las dos y tal, y va forrando, va formando ese batiburrillo de imagen. Aquí en este ejemplo le he puesto una fotografía que he desenfocado, pero realmente lo que está ocurriendo en cualquier imagen que hagamos delante y detrás de lo que hemos enfocado, lo que está ocurriendo es ese efecto, como hemos visto en aquella diapositiva anterior, que lo que está delante se desenfoca y lo que está detrás se desenfoca, solamente está enfocado ese punto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando nosotros utilizamos el diafragma es el limitador de entrada de luz, pero es con el que vamos a controlar la profundidad de campo que conocemos, o sea, cuánto va a quedar enfocado delante, cuánto va a quedar enfocado detrás del punto donde hemos puesto el foco. ¿Nos interesa que quede muy desenfocado? ¿Nos interesa que quede totalmente nítido? Bien, esto lo vamos a conseguir con el uso del diafragma, porque aparte de su utilidad para controlar la entrada y salida de luz, salida no, pero la entrada sí, lo único que vamos a conseguir además es que podamos controlar el tamaño de esos círculos que forman la imagen. Vamos a conseguir controlar qué diámetro van a tener esos círculos. Esos círculos son los que nos va a determinar la profundidad de campo. Aquí veis que una imagen formada por círculos grandes, o sea, el máximo diámetro de la lente, realmente hacen un cono que es muy abierto para converger en un punto, con lo cual enseguida que nos separemos del punto donde hemos enfocado, esos círculos son muy grandes. El hecho de que esos círculos crezcan por encima de cierto diámetro, resulta que ya vemos el desenfoque. O sea, que el diámetro del paso de los haces de luz a través de la lente van a determinar precisamente el tamaño de lo que se conoce como círculos de confusión. Los círculos de confusión, una de las primeras cosas que tienen es que su propio nombre confunde. Confusión. Ya está. Cuando realmente se podrían decir los círculos de nitidez, porque van a ser de confusión. De confusión deberían ser solamente, creo yo, en el momento en el que están fuera del rango por el cual nosotros tenemos una capacidad de nitidez. Mientras estén dentro de ese rango son de nitidez. Pero bien, son círculos luminosos, son círculos de proyección cónica que van a un punto y se le llaman círculos de confusión. Ya veis en el dibujo que el hecho de poner un diafragma realmente lo que está haciendo es que esos rayos de luz se hagan cada vez más estrechos. El hecho de que se hagan más estrechos hace que lleguen al interior de la cámara también mucho más estrechos. Esa estrechez que va ganando, lo que va a hacer es que vamos a ir ganando en profundidad de campo que se conoce, o sea, lo que vamos a tener enfocado delante y detrás del punto donde realmente hemos puesto el foco. El tamaño de los círculos de confusión tenemos que verlo de dos formas. Una, cuando ya tenemos la copia en la mano, con lo cual tienen un diámetro, como hemos dicho, 0,25, o sea, circulito para verlo a 25 centímetros de distancia, y ojo, y una copia de 10 por 15, perdón, de 15 por 20.
Porque si esa misma copia tiene 20 por 30, hay que verla a 40 centímetros. O sea, ¿por qué? Pues porque, como habéis visto en una diapositiva anterior, realmente el ojo, la capacidad de visual del ojo es de un cono también de luz, como el que se forma en el interior, pero de la cámara, pero de 3 minutos de arco. O sea, es una cosita muy finita, pero que también se va proyectando y abriendo. Entonces, claro, una cosa que tenemos aquí que no sea nítida, según nos vamos alejando, nosotros ya la vamos a ver con cierta nitidez. De hecho, siempre se ha dicho, y hay fórmulas para ello, y que no vamos a entrar en esto, que dependiendo del tamaño de una copia hay que verla a cierta distancia. Porque si no, no estamos viendo la foto, podemos ver otras cosas. Conozco mucha gente que para ver una foto de 30 por 40, 40 por 50 se pone a 5 centímetros. No sé lo que quieren ver, sí sé lo que quieren ver, pero no ven la foto. O sea, hay gente que, en fin, muy loable, pero yo lo siento mucho, pero yo quiero ver las fotos. Entonces, para ver una foto hay una distancia en función del tamaño. Y todo esto está en función de esto que estamos hablando, de los círculos. Una nota, en realidad lo que está hablando José Manuel es del bokeh. Sí. El bokeh es un término japonés que significa desenfoque. El bokeh es que como ahora ya no vale nada dicho en castellano, que ahora todo hay que decirlo en otro idioma, pues en fin, el bokeh es una cosa que todos hemos sabido, que si utilizábamos un objetivo de esta manera, el desenfoque lo hacía de esta forma, y si utilizábamos un objetivo que el diafragma era de la otra, pues hacía de esto. Y si en vez de ese objetivo utilizábamos una lente catadióptrica, ¡ay, el bokeh qué bonito! Hace unos circulitos. Bien, bokeh. Bien, vale, bien. Yo soy una persona que soy muy respetuoso con mi cachondeo contra esta historia de que todo hay que decirlo en un término extranjero para que suene mejor. Bokeh significa desenfoque, ¿eh? O sea, no... y además se escribe bok, o sea, B-O-H-K, o sea, una cosa muy divertida. Pero en fin, yo me voy a morir todavía siendo de mi idioma y ¿qué vamos a hacerle? El bokeh, sí. Bien, todo nos ha gustado mucho qué tipo de desenfoque daba una lente u otra. Y todo estaba en función realmente de la forma que tiene el diafragma, ¿eh? Y bueno, ya la distancia focal, eso ya es otra historia, ¿no? Ay, señor. Sí, no, es que ahora todo para que suene bien tiene que tener un nombre en inglés o en donde sea. Bien, el hecho de que hablamos de que un objetivo, según vamos diafragmando, o sea, cerrando el paso de luz, nos va a permitir conseguir una mayor profundidad de campo, o sea, una parte enfocada por delante y por detrás de el sujeto que hemos fotografiado, esto nos lleva a un concepto que ahora, pues, difícilmente se utiliza, aunque a lo mejor él sí que lo utiliza, que es el concepto de la hiperfocal. Vamos a ver, la hiperfocal era la fórmula de trabajo de todo fotógrafo de reportaje antes de que aparecieran las autofocus y antes de que aparecieran todas las filigranas que tenemos ahora. Yo estoy convencido que el 99% de los fotógrafos que tenemos ahora mismo de reportaje y de prensa les quitas el autofocus y se pegan un tiro. Sin embargo, antes resulta que no existía el autofocus, no existían ni siquiera los telémetros y sin embargo la gente hacía fotografías enfocadas. Existía y existe el concepto de la hiperfocal. La hiperfocal no se trata ni más ni menos que nosotros sabemos que enfocando al infinito, a lo más lejano que podemos, esos círculos de confusión van a formar una imagen nítida desde el infinito hasta X distancia más cerca de nosotros. Con esto que se sabía, que teníamos un campo en el que todo iba a salir nítido. Entonces, trabajar a la hiperfocal, ¿qué era? En función del diafragma, se sabía, por unas tablas que tenemos y que tendréis, y si no las localizáis porque en internet está todo, afortunadamente, nosotros vamos a saber cuál es esa distancia hiperfocal. Entonces, un objetivo te decía, pues este objetivo enfoca a infinito y enfocando a 10 metros, todo lo que haya de 10 metros a infinito, nos sale nítido. Entonces, el fotógrafo, ¿qué hacía? Cogía y enfocaba la cámara a 10 metros, no a infinito, sino a 10 metros. Y entonces, ¿qué conseguía? Que la mitad de esa distancia por delante ya le salía enfocado. O sea, enfocando a 10 metros con ese diafragma,
tenía enfocado desde 5 metros hasta infinito. Si cerrabas el diafragma más, resulta que te decía, no, la distancia hiperfocal con este diafragma más cerrado es hasta 5 metros. El fotógrafo cogía y ponía el enfoque a 5 metros. Y entonces tenía enfocado desde 2,5 metros hasta infinito. Y entonces de esta forma se podían los fotógrafos permitir el lujo de hacer fotografías sin tener que meter el enfoque, sin tener que coger y decir a ver cuántos metros tengo de aquí a aquí y ponerlo en la máquina, porque las máquinas lo único que tenían era una escala de metros para poner. ¿Comprendéis cómo se han hecho las grandes fotografías de reportajes, por ejemplo, de la última guerra mundial? Extraordinarias. Ahí no había nadie que tuviera un autofocus, ¿eh? Entonces, la comodidad nos hace a veces un poco... pero por eso digo que muchísimos les quitan el autofocus y la hemos hecho. En mi época estaba muy extendida la creencia de que si ibas a fotografiar paisaje, ya en casa ponías el enfoque infinito. Pero luego resultaba que a 10 metros ya tenías elementos y que no conseguías tener los nítidos ni siquiera F22 y F16. Sí, no, pero es que, vamos a ver, aquí lo que ocurre en esto, como en todo, es que hay mucha gente que oye campanas y luego de una campana te hace una sinfonía. Dice que la ha oído, además. No, hay conceptos que son muy claros y que, vamos a ver, por suerte o por desgracia, para todos los que estamos aquí puedan ver esto o puedan recogerlo, todo esto, el que más interés tenga, va a entrar a las fórmulas físicas y matemáticas. O sea, esto no es una cosa que nos inventemos nadie de los que estamos aquí. O sea, esto tiene sus fórmulas y tiene su matemática y está clavadísimo. Hasta tal extremo que estamos hablando de los círculos. Estos circulitos que nos van a formar la imagen, pues tienen una fórmula que podemos resumirla muchísimo a que el tamaño máximo que puede tener ese circulito cuando llega al sensor está en función de la diagonal del formato que utilicemos. Ni más ni menos que porque un formato pequeño se tiene que ampliar más, un formato grande se amplía menos. O sea, que todo está en función de un tamaño. Entonces, la casa Zeiss, Carl Zeiss, digamos que sobradamente conocida por su calidad óptica, su fórmula era dividir la diagonal del formato por 730. Esto nos va a dar, pues para un formato de paso universal, pues fijaos, un diámetro de 25 milésimas. Ese es el diámetro que tiene que tener máximo, el punto de luz que llega al sensor, el máximo, para que sea reconocible por nuestro ojo como nitidez, como imagen enfocada. Lo que ocurre es que se ha ido extendiendo mucho más una fórmula que tengo entendido que si no la puso Canon, por lo menos la está utilizando, creo que la puso Canon, no pondría la mano en el fuego, que es dividir por 1500. Digamos, se le ha dado un poco más de holgura, porque realmente nuestro ojo todavía percibe como nítido, una vez que ampliemos esa fotografía, un punto que va a dar 0,29 en vez de los 0,25. Esta misma fórmula, daos cuenta que si en vez de utilizar un paso universal, o sea, un full frame, vamos, ya utilizo hasta el lenguaje extranjero y todo, es un formato completo. Si utilizamos el APS-C, realmente lo que para el formato completo sería 0,29, para el APS es 0,20. Aquí, daos cuenta que no sé si me adelanto, pero si me adelanto mejor, daos cuenta que aquí va a entrar el concepto que apareció algún día, que a muchos nos daba risa, pero luego lo pensé y dije, cállate la risa. ¿Os acordáis cuando aparecieron los objetivos digitales? Y yo decía, ¡anda, un objetivo digital! Esto ya sí que es nuevo. O sea, ¿dónde está lo digital en un objetivo? Una mala etiqueta. Pero realmente, esos objetivos digitales que se dice especial para digital. El objetivo especial para digital no es ni más ni menos que es un objetivo que está construido pensando en el formato APS-C.
un objetivo que está pensado para el formato APS-C, la lente forma unos círculos cuyo diámetro es menor que el objetivo que está pensado para el formato completo. Sencillamente lo vemos en la fórmula. La fórmula sencillamente está pensada para la diagonal del formato. Daos cuenta que una compacta de más o menos 9 milímetros de sensor es 6 milésimas. El máximo, daos cuenta, el máximo, cuando realmente 0,30 milésimas para un formato grande. Entonces, claro, la construcción de los objetivos que se hacen específicos para ese formato, lógicamente van a dar un mayor rendimiento en ese formato que si se utiliza un objetivo que está pensado para 35 milímetros. Al igual que si hacemos un adaptador y ponemos un objetivo que esté pensado para una Hasselblad, por muy bueno que sea el objetivo de Hasselblad, está pensado para un formato de 6x6. Entonces sus círculos de confusión son más grandes. ¿Qué ocurre? Que nuestra capacidad visual va a determinar antes el desenfoque que en un objetivo que esté pensado para ese formato. Esto tiene relación con el 4/3, por ejemplo, que tiene objetivos que están estudiados para ese formato. O los objetivos que se compran para el formato APS-C, que, salvo que nos quieran engañar, cosa que las marcas serias no se pueden permitir el lujo de hacer, están pensados no solamente para que cubran solamente ese formato, sino están pensados también para que la definición, la nitidez le correspondan a ese formato. Entonces, este es el concepto ese del objetivo digital. Pues claro, un objetivo digital, pero ¿dónde está lo digital aquí? Si es una cuestión física, si esto es absolutamente, llamémosle, analógico. O sea, no es una utilidad el decir que es digital. Lo que pasa es que supongo que habrá que decir alguna etiqueta. Entonces, pensad que, vamos a ver, el formato APS, el APS-C, se habla que es el formato de aficionado. Yo lo único que considero, desde mi punto de vista, que es de aficionado, porque realmente las marcas no se preocupan en hacer cuerpos de cámara, digamos, con la robustez necesaria o suficiente, porque el formato APS-C ha conseguido ya unos niveles de calidad muy altos, muy altos. No vamos a hablar ya de ciertas pretensiones, porque claro, hay que pensar en las pretensiones de quien hace fotografías y quien hace fotografías. ¿Y a qué me refiero con este énfasis? Vamos a ver. Como bien dijo antes José, tenemos que saber a dónde va destinada nuestra fotografía. Está claro que si una agencia no me va a permitir nada más que un mínimo de peso o de tamaño de una imagen, pues está claro que o me compro ese equipo o no voy a tener acceso a esa agencia. Pero es que ahora resulta que yo no voy a ir nunca a una agencia. Y ahora resulta que mi trabajo, como mucho, se va a imprimir en un catálogo. Y se va a imprimir a un formato, pues si quieres vamos a ponerlo lo más grande, una 3, o sea, un 30x40. 30x40 de una APS-C con una buena óptica de hoy, perdonad, da una vez impreso 4 veces más, ¿no? Entonces, el APS-C es un formato que da una excelentísima calidad. Nosotros vamos muy deprisa, tan deprisa que no sabemos ni a la velocidad que vamos, ni idea. Yo he trabajado la fotografía industrial y publicitaria con placas hasta 20x25. Yo he positivado... Esto no es tirarme flores, es para justificar una cosa. Yo he positivado de negativos de 13x18, hacer ampliaciones para exposiciones, todo de encargo, por supuesto, y sé lo que rinde una diapositiva, sé lo que rinde un negativo y sé muchas cosas porque han pasado por mis manos. Señores, una APS-C, y señoras, una APS-C da más calidad y posibilidades que un 912. Daban antes. Lo siento por quien piensa en la fotografía química, pero lo siento. Lo siento porque yo era un amante de la fotografía tradicional, porque esa es la que me he criado, pero he sucumbido. O sea, el rango dinámico, la capacidad, la definición y todo está a la altura. Una APS-C prácticamente, venga, un 912 no, pero un 6.7 o un 6.8 sí.
Es que queremos más aún. Es que, ¿qué queremos? O sea, con una buena óptica. Ahora, eso sí, si la ponemos en el monitor, que es capaz de ampliar y ver una ampliación, pues como las comparativas son odiosas, pues está claro. No es lo mismo una diapositiva de paso universal de 35 milímetros que una diapositiva de 6x6. Y la diapositiva en su momento de 6x6 era lo más ínfimo que no utilizábamos porque eso no valía para nada. Utilizábamos diapositivas de 13x18. Hombre, claro. Pero es que la de 13x18 estaba muy limitada cuando veías una diapositiva de 20x25. O sea, las comparaciones son odiosas. Lo que tenemos que saber es dónde tenemos que detenernos. Perdonar el inciso. Bien, entonces, ya visto el tema este de los círculos de confusión. ¿Me dejas alguna clase? Sí, claro. Es decir, hemos entendido que si cogemos un objetivo full frame que va a resolver 0,030, que serán milímetros, Sí, milímetros, son milésimos. el punto va a medir 0,030 milímetros, lo ponemos en una cámara APS-C, no nos va a dar un buen rendimiento, va a generar un punto más grande de lo que es capaz de resolver el sensor. ¿Lo he entendido? Bueno, no quiere decir, vamos a ver, no quiere decir que no vaya a dar un buen rendimiento, por favor. O sea, el rendimiento va a ser el rendimiento excelente de una buena lente. Estoy intentando justificar que un objetivo que está construido para un APS-C ya tiene una construcción que está pensada para ese formato. Vamos a ver, la calidad óptica de un buen objetivo no vamos a ponerla en duda ni vamos a ver. Y estamos hablando de un concepto, perdón un segundito, estamos hablando de un concepto, es que nuestro ojo hasta dónde nos creemos que llega. O sea, estamos hablando de un concepto de números, pero nuestro ojo no llega ahí. Nuestro ojo va a llegar cuando la óptica sea mala, y ahora veremos por qué, y nuestro ojo va a llegar cuando no hayamos enfocado bien, cuando hayamos trepitado, pero nuestro ojo no va a llegar a esos límites, que son límites que se miden con maquinitas. Sí, mi reflexión es que si hemos comprado objetivos de 35 milímetros para acabar en una full frame, cuanto más ralenticemos, cuanto más corto hagamos el proceso de cambio, mejor. Es decir, estamos utilizando un objetivo que no está maximizado para ese sensor. Está generando unos puntos más grandes de lo que el sensor podría resolver. Fijaos si serán malos los 10-22 milímetros para que un 17-40 puesto en una APS-C se vea mejor calidad de acabado, mejor resolución, mejor nitidez que un 10-22 que está construido para una APS-C. Sí, es que la relación, vamos a ver, todo esto esto que estamos diciendo es precisamente porque la relación está en función de la diagonal del formato. O sea, el tamaño de ese punto se calcula en función de la diagonal del formato. Entonces, claro, no es que un objetivo que está construido pensando en una diagonal de 43 milímetros y pico, 45, pensando en esto, no es que no vaya a dar la calidad, claro que da la calidad. Va a dar que cuando nosotros tengamos que conseguir una nitidez fuera de lo que es el campo enfocado, esos puntos ya son muchísimo más grandes, una parte proporcional más grande que lo haría uno específico para el APS-C. Pero también insisto, estamos hablando de una teoría, una práctica, pero que estoy convencido de que nadie de los que estamos aquí vamos a poder diferenciarlo. No podemos decir que esa lente, o sea, una lente cuando no da una calidad buena, no es por esto, no es por esto. O sea, esto es unas fórmulas matemáticas que han puesto, digamos, hay unos límites, que han puesto ahí esto es los márgenes en los que tenemos que movernos, pues porque se ha estudiado que nuestro ojo ve de esta manera. Yo le veo mucha lógica porque una APS-C sabéis que no muestra toda la imagen que proyecta el objetivo. No, claro. Es decir, está desechando muchos puntos y los puntos los está ampliando y los vemos más grandes. No son tan pequeños como deberíamos verlos. O sea, que tiene su lógica razonada. Claro, por eso no es la misma imagen la que va a formar un objetivo que está pensado para un formato APS-C que la que está pensada para un formato de 50 milímetros. A igualdad de distancia focal
igualdad de tamaño de imagen. Bien. Bien. Y ahora bien, la fórmula por la cual esté construida la lente para generar los círculos de confusión va a ser diferente en un formato que para otro, porque realmente cada formato tiene su diámetro mínimo, mejor dicho, un diámetro máximo que está en función de la diagonal y que ahora mismo se está unificando dividir la diagonal por 1500. Sin más ni menos, porque eso tiene que ver, vamos a ver, eso tiene que ver porque el factor de ampliación que vamos a hacer de una fotografía de un formato APS-C siempre va a ser mayor que el que hacemos de una fotografía de 35 milímetros, sencillamente porque uno es casi el doble que el otro. Entonces, una fotografía de 30 por 40 hecha con una APS-C tiene más ampliación que una fotografía hecha de un 35 milímetros. Y entonces lo que se requiere es un círculo de confusión más pequeño para conseguir una mayor, no mayor, una optimización del enfoque. Una optimización del enfoque, no, una optimización de la calidad de la imagen. Y estos círculos de confusión, por aquello de pasar ya el tema, son los que nos van a servir para jugar, entre comillas lo de jugar, con el conseguir separar los objetos del fondo o integrarlos en un fondo. Un diafragma muy cerrado va a hacer que nos salga todo enfocado. Un diafragma que se abre empieza a desenfocarse el fondo y un diafragma más abierto va a separarnos ya más el objeto del fondo. ¿Por qué? Pues sencillamente, según vamos abriendo, como hemos visto, el diafragma, al abrirlo, los círculos de confusión se hacen más grandes, los objetos que quedan detrás y delante enseguida empiezan a desenfocarse. Y esta es la herramienta que vamos a utilizar cuando queramos, por ejemplo, como se ha comentado, en los retratos, que no nos interesa que los fondos se vean enfocados porque distraen, pues vamos a utilizar cualquier fórmula que nos permita desenfocar el fondo, abrir el diafragma o el teleobjetivo. Vamos a ver. El teleobjetivo, ¿por qué? Mirad, el teleobjetivo se basa ni más ni menos en que el tamaño de la imagen que se genera dentro es más grande o más pequeña. Comentábamos en una conversación la idea de que un teleobjetivo acerca la imagen. Bueno, un teleobjetivo da la sensación de que acerca la imagen. Cuanto mayor es el ángulo de visión de una lente, la imagen que se forma dentro de la cámara es más pequeñita. Bien, vamos a coger la lógica solamente de que como ve mucho, tiene que meter mucho dentro. Venga. Entonces, esa imagen, como es mucho más pequeña, digamos que los circulitos son mucho más pequeñitos, porque estamos hablando de puntos. Cada puntito es más pequeñito. Un teleobjetivo lo que hace, ni más ni menos, es que genera en el interior una imagen más grande. Realmente los teleobjetivos tienen la focal más larga, como vemos ahí, hay una separación mayor entre lente, plano focal, y realmente lo que están haciendo es generar una imagen más grande de la cual nosotros aprovechamos la parte central. En la fotografía que se utiliza con cámaras de banco, que no se limita internamente la imagen, vemos exactamente cómo se forma la imagen. O sea, se forma un círculo, se forma un círculo. Dentro de ese círculo entra el formato de la placa, cuando trabajábamos con las placas, transformada la placa, y nosotros aprovechamos el central, la parte óptima de esa imagen. Para una placa de 9×12, de este tamaño, nosotros podíamos utilizar su objetivo normal, que era un 150 milímetros, pero como se hace fotografía de objeto y fotografía en interior tal, siempre utilizábamos unas focales más largas, un 210, un 300. Bien, el 300 milímetros nos generaba una imagen así de grande, un círculo así de grande, y nosotros poníamos ahí dentro. Entonces, ¿qué ocurría? Conforme vemos aquí en la imagen, realmente lo que estamos es aprovechando de una imagen grande, estamos aprovechando la parte útil, y nos da la sensación de que es acerca. Pero no es ni más ni menos que una imagen muy grande, de la cual aprovechamos la parte central. Lo que está claro es que si ahora mismo cogéis cualquier objetivo de 200 o cualquier tele que tengáis y os metéis en un sitio oscuro y enfocáis a una parte iluminada, vosotros no vais a ver un círculo así de grande,
no lo vais a ver. Porque las lentes para las cámaras reflex ya se construyen de forma que se enmascara todo lo que sobra, para evitar, entre otras cosas, que esa luz se haga parásita dentro, porque por mucho que se quiera pintar de negro la máquina, va a haber reflexiones. Entonces las ópticas de 35 milímetros, o las que utilizamos nosotros, ahora, pues está recortado toda la imagen que sobra, o sea, te dejan exclusivamente la parte que te es útil, para que el resto de la luz no se parasite. Pero realmente es una imagen más grande. ¿Qué ocurre? Cuanto más grande es la imagen, los círculos de confusión llegan desde muy abiertos, porque la imagen es muy grande, hasta cerrar. Y los círculos de un gran angular llegan todos tan cerraditos, porque la imagen es tan pequeña, que ¿qué ocurre? Que prácticamente está todo enfocado dependiendo de qué lentes. Y con los teles resulta que se dice, es que un teleobjetivo tiene muy poca profundidad de campo. Claro, tiene menos profundidad de campo porque los rayos vienen muy abiertos, los conos son muy abiertos, y enseguida que nos movamos crecen mucho los círculos de confusión y se van del rango que nosotros nos permite la división, entre comillas, de entre 1500 la diagonal del formato. Entonces, en esto se basa básicamente el hecho de que un objetivo tenga más profundidad de campo que otro. Cuanto mayor es la distancia focal, la imagen que se proyecta dentro es más grande. Cuanto más grande es la imagen, los rayos de luz vienen desde una abertura mayor. Eso quiere decirse, conforme veis aquí, que realmente tenemos menos rango donde movernos. Eso realmente es el efecto por el cual un objetivo tiene más profundidad de campo que otro. Sí, decías que realmente Pregunto sí. Si la parte óptima Sí. que estabas comentando tú, Sí. en este caso sería el sensor, Sí. en el FUNFRE sería el de 35. Claro, ¿no? por eso cuando una óptica está pensada para el APS-C no se puede poner en el 35 milímetros. Para ello te ponen una muesca para que no pueda entrar el objetivo, y es que realmente si se la quitas y la pones, realmente lo que te va a formar dentro es una imagen circular recortada, porque aprovechan exactamente la parte útil del formato. La óptima para un formato, digamos que lo vamos a hablar ahora dependiendo de lo que consideres óptimo. Si consideramos como óptimo ¿el qué? El máximo aprovechamiento de no forzosamente, no. O sea, vamos a ver, ya veremos que las lentes, su máxima calidad están en el centro de lo que es el círculo ese. Entonces, claro, el hecho de aprovechar, por ejemplo, un objetivo que está pensado para el formato de 35 milímetros, que lo pongamos en una cámara APS, realmente estamos aprovechando lo mejor de la lente. Estamos aprovechando lo mejor de la lente. Sacaría siempre más partido en una lente para 35, pero con una cámara APS. Bueno, vale, si quieres verlo así, pero No, realmente pregunto. no, vamos a ver. Si he entendido lo que quieres decir, pero cojamos el concepto. Míralo ahora en esto. Verás, vamos a verlo ahora, porque creo que se podrá responder un poco a lo que me estás comentando. Esto que estamos viendo aquí es una fotografía hecha con un ojo de pez. Un ojo de pez, estamos hablando de un objetivo gran angular, que digamos que es el máximo exponente que se consigue ahora mismo en óptica de gran angular. O sea, el objetivo que más ve. El objetivo que más ve, teóricamente, es el ojo de pez de 8 milímetros, un 8 milímetros, para formato de paso universal, ¿vale? Nikon tiene un 6 milímetros, no 8, sí, es un 6 milímetros, tiene un 6 milímetros, sí, tiene un 6 milímetros que coge 220 grados, o sea, te saca los pies. Ya no solamente el 180 grados, sino que tiene una lente que sobresale tanto su curvatura que lo que hace es que consigue 220 grados de visual. Bien, ¿qué es lo que está haciendo si veis este objetivo aquí? Esto es una fotografía hecha con un objetivo que está pensado para el paso universal. Y ya sabemos que por eso se le llama ojo de pez, que lo que está haciendo es una fotografía circular que se deforma, pero saca los 180 grados. El tamaño de la imagen es tan pequeña que nosotros, los que venimos de atrás, ya sabemos que esa lente no hay ni que enfocar. Está todo enfocado.
O sea, es tan pequeña la imagen que forma, los círculos son tan microscópicos que está todo enfocado. No teníamos que enfocar. Además, tenía así un poquito de enfoque algún objetivo por si te querías arrimar a menos de medio metro, porque realmente es que está enfocado de aquí hasta el fin del mundo. ¿Vale? Este es el ejemplo de la óptica de mayor. Ahora vamos a ver lo que pasa. Bien. ¿Qué ocurre si este objetivo lo utilizamos para otros formatos? Pues resulta que si utilizamos una APS-C, estamos consiguiendo una fotografía con un cierto viñeteado, ¿eh? Estamos perdiendo parte de la imagen que serviría para un 35 milímetros, pero ya tenemos un ultra gran angular. Probablemente se nos haya convertido pues en un 10, ¿eh? Yo qué sé, o sea, 17, 16, 15, es igual. Ya no es un 8, es el equivalente ya a un 16, a un 15. ¿Eh? Si utilizamos el APS-C de Canon, que es un poquito más pequeño, es como si fuera un poquito más tele. Un poquito más tele. Pero claro, ¿qué pasa cuando ponemos eso en las cámaras compactas? Pues en una cámara compacta resulta que probablemente para la de 1.7 a lo mejor es el normal. O sea, el trozo que estamos cogiendo equivaldrá a la visión normal, a lo que sería un 45 milímetros en paso universal. Y de hecho es así. Las cámaras compactas, cuando las veis por delante, os dicen la distancia focal de la lente. Y te dice que es desde un gran angular que equivale a 28 milímetros y de un tele que equivale a 150. Pero realmente en la máquina te pone 6,5, 15. 6,5. Más que el 8 milímetros que está todo enfocado. ¿Alguien va a pretender hacer una fotografía con una compacta y separar una imagen del fondo? ¿Que salga un fondo desenfocado? ¿Que salga? ¿Alguien pretende eso? O sea, realmente es una focal extremadamente corta para conseguir un angular o un normal. Sí, en respuesta a lo que planteas es, tengo un efecto beneficioso porque estoy desechando lo peor de la lente, que son los bordes. Tengo un efecto pernicioso que es, estoy recortando la imagen que se proyecta. No es un bueno o malo absoluto, es decir... Pero de todas formas, perdón un segundito, de todas formas voy a decir una cosa, en mi trabajo, que toco la fotografía industrial y todo esto, yo ha habido fotografías que las he podido resolver gracias, muchísimas gracias a una compacta. Porque ciertas cosas de acercamiento, ciertas cosas un poco delicadas, si no hubiera sido porque una compacta tiene una lente de 6 milímetros, yo no hubiera podido conseguir esa profundidad de campo. No existe en ningún otro formato, es imposible. Sí, dime. Yo quería preguntar al contrario. Venga. Por ejemplo, si te adquieres unos objetivos buenos, unos objetivos para full frame, y a lo mejor has heredado una cámara que no es full frame, ¿realmente también puedes estar yendo en contra de la calidad porque hace una imagen más grande que el sensor y que esté rebotando dentro? No, ya he comentado antes que esto está muy bien decirlo a nivel de números y de teoría y que conozcamos de qué va. Pero si tú tienes un buen objetivo, ese buen objetivo, el grado que te está dando de círculo de confusión es, vamos, está con la suficiente holgura para que no notes ninguna diferencia. Tú lo puedes notar la diferencia si el objetivo no es de buena calidad, ¿vale? Pero si el objetivo es un objetivo de calidad, no vas a notar la diferencia. Pero si el objetivo es un objetivo para full frame de formato completo que realmente te va a hacer una imagen más grande que ese sensor, toda esa imagen que el sensor no está cogiendo, a lo mejor está rebotando por dentro. Bueno, ¿no? vamos a ver. Es hilar muy fino, pero bueno. No, sí, pero eso está muy bien pensado ya, ¿eh? O sea, una cosa es que el fabricante sepa que esa luz no debe estar y otra cosa es que el fabricante no sepa cuando te hace una cámara de APS cómo distribuir por dentro las paredes haciendo zigzags en negro mate para que esa luz teóricamente parasita se quede fuera. O sea, por eso aquí estamos intentando que se conozcan las cosas, pero también, insisto, nosotros tenemos unas limitaciones y yo de verdad pienso
Y de hecho he corroborado que no vamos a notar la diferencia. Lo que ocurre es que conviene que se sepa. Porque hay mucha gente que dice, es que estos objetivos que están hechos para esta máquina son mejores. Y yo puedo coger y puedo decir, vale, la única explicación que tengo yo para que sean mejores es ni más ni menos que tú hayas podido determinar que la definición, la nitidez y tal estén más superadas para ese formato, puesto que podrás ampliar mejor. Pero yo, vamos a ver, no voy a entrar y a poner en duda a nada ni a nadie. O sea, no creo que vayamos a notar una gran calidad. La calidad viene dada por la óptica y la calidad viene dada, pues desgraciadamente, por el precio. ¿Qué vamos a hacerle? O sea, un buen objetivo vale una pasta. Vale una pasta. Y hay que corregir muchísimas cosas. O sea, los fabricantes tienen que corregir muchísimas cosas para conseguir que esta imagen no distorsione, no haga flare, no te haga... Es complicado. Entonces, claro, cuanta más calidad de lente queramos conseguir, pues desgraciadamente la tenemos que pagar. Tengo una duda que me la plantearon el otro día y todavía no sé si la respondí bien, y es, ¿qué pasa si montamos un objetivo APS-C sobre una full frame? No. Sí, irá a aparecer a eso. Sí, pero en cuanto a calidad, en cuanto... No, nada, aprovechas el centro de la foto y tienes lo mismo. No sé si me estoy explicando. O sea, la calidad no tiene nada que ver. O sea, realmente la imagen va a ser la misma. Sí, pero estamos hablando de un objetivo que ha sido diseñado, el círculo de confusión, para una APS-C y lo hemos montado en una full frame. Pues a mí me gustaría repetir, no creo que ni tu ojo ni el mío note la diferencia. Aunque sí, como digo yo, cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. O sea, nos ponemos en el ordenador, ampliamos, nos ponemos a buscar, nos ponemos a decir... Chicos, yo qué sé, yo creo que lo importante es que conozcamos la base de la fotografía y hagamos fotos, sin más. Si quieres te respondo yo también. Lo que consigues es tener toda la imperfección de los bordes del objetivo en tu foto. Y si la vas a recortar, tienes nada, lo mismo que tendrías de la otra manera. Si la quieres con los bordes negros, sí. Un ejemplo de objetivo muy popular que puede ser el Sigma 1020. Sí. Yo, por ejemplo, cuando lo gasto en la APS-C, a mí me gusta peor el comportamiento que sobre la propia full frame. Y no salen los bordes negros porque la propia máquina lo detecta y te hace el recorte. Entonces, en APS-C son 12 megapíxeles y en full frame son 11,4. Es una diferencia de sensor. Estás la calidad del sensor. Estás calidad de sensor, calidad de procesador, estás viendo Vamos a ver, es que la fotografía hay muchísimas más cosas que no son la óptica, ¿eh? Pero siendo procesadores y sensores diferentes, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La siguiente, lo que vemos es lo mismo que estábamos viendo antes, pero partimos de una fotografía que está hecha en full frame con un objetivo de 28 milímetros y entonces aquí tenemos lo que ocurre cuando empezamos a cambiar de formato sobre la misma lente. Vamos a ver, los objetivos, ahí vemos realmente por dónde iría recortando, o sea, lo que sería un 24 milímetros realmente que llega un momento en el que se puede quedar, pues a lo mejor en un 200 milímetros para una compacta, dependiendo también del formato de la compacta, ¿no? Lo que me interesa, o por lo menos pretendo que os quede un poquito claro, es el tema de que la distancia focal de los objetivos nos viene dada pensando en lo que ha sido un referente que ha sido el formato de 35 milímetros. Con el formato de 35 milímetros se unificó realmente lo que es el ángulo de visión de una lente correspondiente a ese formato. Podéis ver lo que abarca cada uno de los objetivos, como sería el 28 milímetros, es que de memoria no me lo sé, que cogería 75 grados y así hasta que llegamos a un 500 milímetros. Lo que he puesto es que veáis que una lente que compremos nos viene dada en distancia focal en milímetros, pensada siempre para el 35 milímetros, por eso cuando compramos lentes nos dice esto equivale a tantos milímetros, equivalente a. Es un factor con el que hay que trabajar, hay que tener en cuenta. Ese factor, como veréis ahí, el factor de recorte que se llama, viene dado por dividir los 36 milímetros que tiene, por ejemplo, el formato para el que está pensada la óptica, dividirlo por el lado mayor del nuevo formato. Entonces aquí podéis ver, si dividimos un formato, nos va dando un factor, y entonces vienen las equivalencias a lo que equivaldría este objetivo en ángulo de visión, lo que equivaldría al nuevo formato.
El 4/3, por ejemplo, cuyo factor es 2. ¿Por qué es 2? Es la mitad. O sea, es un formato que es exactamente la mitad de un paso universal, de un 35 milímetros. Entonces, factor 2. ¿Qué quiere decir? Que un 2, que al ser 2 quiere decirse que si tenemos un teleobjetivo que nos va a coger, por ejemplo, vamos a ver, el 135, que son 16 grados de visión, 16 grados de visión del 35 milímetros, cuando lo llevamos a este otro, hay que multiplicar por 2. ¿Qué pasa? Que el ángulo se nos cierra al doble. O sea, el ángulo de visión viene dado por el factor que tenemos que aplicarle al formato que nosotros tengamos, que no sea el 35 milímetros, porque entonces, como es por 1, pues los ángulos son los mismos. O sea, nuestro factor de recorte, que es el que nos viene, por ejemplo, el que tiene Nikon sabe que es 1,5. Cualquier objetivo que ha comprado, que sea para full frame, multiplica por 1,5 y ya tiene la equivalencia, o sea, a cuánto equivale para ese formato. Puesto que se está desperdiciando imagen, no se está utilizando la imagen que hay alrededor y se está utilizando exclusivamente la que nos entra dentro de ese formato. Lógicamente, cuanto más pequeño es el sensor, más teleobjetivo se nos hace. Podéis ver, por ejemplo, que ahí tenemos el de 1,25, que hay que multiplicar por 6 y pico, 6,25. O sea, realmente, a ver, es muchísimo. Claro, afortunadamente no se puede poner ningún objetivo en una compacta, porque si no, el que tuviera narices que hiciera una foto con eso. Por lo pronto no hay manera de saber dónde vas. O sea, es tanto, tan cerradito el ángulo que ya pues no hay manera. Mucha gente se compra una cámara, entre comillas, como decimos, de aficionado, entre comillas, y tienes que saber qué factor. O sea, cuando tú te compras un objetivo, vas a decir, bueno, me voy a comprar un zoom, vamos a ver, y este coge de tanto a tanto. Bueno, ¿esto a cuánto me va a equivaler? Esto, ¿realmente qué voy a hacer con esto? Como la lente es la misma, la profundidad de campo es la misma para un formato que para otro. La profundidad de campo que tenga para el formato de 35 milímetros es la misma profundidad de campo que vamos a conseguir para uno o cualquier otro, porque eso sí que no varía. Lo único que estamos haciendo es desperdiciando o no utilizando lo que nos sobra de imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico parecido, y en este únicamente lo que quiero remarcar es, como veis a la derecha, que dependiendo del formato tenemos una diagonal que los milímetros de esa diagonal nos va a determinar lo que conocemos como óptica normal, la que se supone que se parece a la perspectiva que nosotros tenemos de visual con el ojo. Digo se parece, porque realmente nosotros tenemos vista estereoscópica y la cámara no, pero realmente el objetivo normal, o sea, para vosotros saber de dónde partimos para ser tele o de dónde partimos para ser angular, viene dado por los milímetros de la diagonal del formato. Ya veis lo que se utiliza la diagonal del formato para todo. Entonces, el lado mayor siempre se ha dicho que nos determinaba lo que era un angular moderado. En el paso universal estábamos hablando, en el 35 milímetros, que un 35 milímetros ha sido siempre un angular moderado. Y el lado más corto estaba indicándonos lo que sería un gran angular, entre comillas, gran angular de aquel entonces, porque en aquel entonces conseguir un objetivo de 20 milímetros, 21 milímetros era para ciertos privilegiados. Ahora no, ahora... Entonces, 24 por 36, 24 tenemos lo que sería un gran angular, 36 tenemos un angular moderado y la diagonal del formato nos dice la visión normal. Según crezca la longitud focal con arreglo a lo que es la diagonal, vamos consiguiendo ya lo que vamos a conocer como tele. A partir de ese momento empieza a crecer la imagen de lo que sería la focal normal. Y ahora la utilidad, la verdadera utilidad que nos puede dar y para qué vamos a utilizar un teleobjetivo. Vamos a ver. Podemos utilizar un teleobjetivo a un gran angular dependiendo del resultado que queramos. Ahí tenéis un esquema de, aunque es virtual, pero eso es así, lo prometo, lo que sería manteniendo el mismo tamaño del sujeto que vamos a fotografiar en función del objetivo que utilicemos. Si utilizamos un gran angular, tendremos que acercarnos a la persona. Sin embargo, el fondo, como su ángulo de visión es muy grande, nos va a salir amplio.
Si cogemos un objetivo normal, para que esta chica tenga el mismo tamaño, nosotros tenemos que alejarnos. Pero como el ángulo de visión del objetivo ya es menor, vemos que el fondo empieza a recortarse. Y si utilizamos un teleobjetivo, tenemos que alejarnos para que ella siga teniendo el mismo tamaño aparente, sin embargo, lo de atrás se nos está acercando. Vamos a ver, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para saber que el teleobjetivo, cuanto más larga sea la distancia focal, más va pegando los planos, o sea, más va acercando el fondo al primer plano. Al contrario que el gran angular, cuanto más gran angular haya, los planos se van separando cada vez más hasta el extremo de tener una gran capacidad de visión detrás del objeto. Puede parecer una risa, pero cuando tenía que fotografiar texturas de telas, con las placas de 13 por 18, utilizaba una lente que era el superangulón de 90 milímetros de Schneider. ¿Por qué? Parecerá una tontería, pero ¿os habéis dado cuenta que cada vez que se fotografía con un gran angular, lo que está próximo se viene para adelante y lo otro se va alejando, como está aquí? Pues bien, era la óptica ideal para conseguir las texturas de las telas. Porque por poquito que fuera la altura que tuviera un hilo, esto me lo iba a acusar. Estamos hablando de que un gran angular separa muchísimo los planos, como lo podéis ver. Y un tele hace lo contrario, los pega todos. El ejemplo más clásico lo podéis ver en estas películas americanas que nos quieren mostrar las autopistas, que veis que están todos los coches pasando y están todos pegados, están así, y por mucho que anden no se mueven del sitio, están así, todos pegados. Eso está hecho con grandes teleobjetivos, con los cuales estamos cogiendo una porción muy pequeña del espacio en el que están todos los planos tan pegados que estamos viendo todo chato, todo pegado. Entonces, aquí viene ya una idea que nos puede corresponder sobre qué objetivo utilizar para un retrato. Si utilizamos un gran angular, crece la nariz. Si utilizamos un normal, sigue creciendo la nariz. Lo mejor para un retrato es un tele corto. Porque yo le invitaría a Benito que vea sus retratos y que vea cómo la nariz la tienen más chata. Ajaja. Y sobre gustos jamás voy a discutir. Pero es cierto. O sea, la mejor fotografía que se le pudiera haber hecho a Cyrano de Bergerac era hacerle la fotografía con un 400 y de frente. La nariz le desaparecía. O sea, estamos hablando de que los planos se van achatando. Los planos, achatando no, que se van comprimiendo los planos. Entonces, esto es lo que hay que saber y tener claro qué fotografía vamos a hacer y qué objetivo vamos a utilizar, qué distancia focal vamos a utilizar y para qué. Bueno, no me queda mucho de mareo, sino no veo que todavía salga mucho humo en las cabezas. Bueno, ahora viene la guasa. La guasa, me refiero a la guasa porque esto es muy importante para mucha gente, incluido yo, aunque cada vez le hago menos caso. Las famosas curvas MTF son las que de verdad, digamos, objetivamente nos va a hablar de la calidad de un objetivo. Esto es una de las cosas que cada vez los fabricantes te lo están proporcionando más, para que sepamos realmente, antes de comprarlo, que sepamos realmente qué es lo que vamos a adquirir, o sea, qué calidad tiene esa lente. Las curvas MTF, con esto de la función de transferencia de modulación, vale. O sea, no es ni más ni menos que la fórmula de poder determinar la resolución, la capacidad de ver un objetivo, los detalles. Antes se hacía haciendo una fotografía de una plantilla y luego analizándola con un microscopio. Ahora también, pero también se hace por medio de proyecciones de luz dirigida ya con esta, o sea, no utilizando emulsiones para registrarlo. Como veréis, hay una serie de líneas que van paralelas en vertical y en horizontal,
y se hace un registro, con el objetivo correspondiente se hace un registro de esa plantilla de líneas. Lo que más lo que se utiliza para conseguir el máximo de información es esta plantilla que vemos en forma de aspa, que está aquí abajo a la izquierda, porque hay que determinar cómo reacciona el objetivo en el centro, en el borde de aquí, en el borde de allí, en el borde de allá. Una vez que se ha hecho la lectura de estas líneas, vemos que hay una que se llama orientación sagital y otra que es meridional, o sea, cómo responde el objetivo a las líneas verticales, cómo responde el objetivo a las líneas horizontales, ¿vale? Eso se registra de dos formas. Se determina cuántas líneas por milímetro es capaz de leer ese objetivo en vertical y en horizontal. Y se hacen dos lecturas, una que tiene relación para el contraste y otra que tiene relación para algo que se le llama definición. Y vemos aquí que hay una línea roja continua, una línea discontinua. Esto no es ni más ni menos que una, en este caso la continua, está dándonos la respuesta del objetivo a nivel de líneas, en este caso son las sagitales, y la discontinua las meridionales. Se hace una lectura para intentar ver hasta dónde llega a cazar 10 líneas por milímetro. Y con esto van a determinar el contraste que da esa lente. Vamos a ver. El contraste va a ser la diferencia que hay entre línea y línea, cómo es de limpio el corte. Podéis ver allí que hay, en el extremo que he puesto, que es el borde, veréis que no tiene contraste. La otra tiene contraste. Contraste es, como todos sabéis, la diferencia que hay entre el punto más blanco y el más oscuro, ¿vale? Si no hay ninguna diferencia, el contraste es máximo, como es en la carta original, que es absolutamente corte. Pero el objetivo no hace corte. Hay muchísimos factores que hacen que no haya corte. Entonces, ese corte, ese contraste, ¿cómo viene determinado? Por los valores que nos va a dar la lectura de ese objetivo intentando reproducir 10 líneas por milímetro, ¿vale? Y luego se hace otra lectura, que es poniéndole a ver hasta dónde llega al reproducir 30 líneas por milímetro. Las 30 líneas por milímetro se dice que es la que nos va a dar la definición. Vamos a ver, la combinación de contraste y definición es la que a nuestro ojo va a dar la sensación de máximo detalle de ese objetivo. Y para valorar el objetivo generalmente se evalúa mucho con la línea del contraste. Vamos a ver, el contraste nos proporciona una definición, digamos, subjetiva, porque vamos, la nitidez de una imagen, como se dice, es un valor psicovisual, o sea, me lo tengo que creer. Me lo tengo que creer. Una fotografía hecha con un objetivo que tenga una resolución media, sin embargo, si da mucho contraste, si tiene un contraste alto, visualmente esa fotografía va a tener nuestra visión más definición, o lo que podamos entender como definición. Por eso, el valor que se suele tener en cuenta para determinar un objetivo es el del contraste. Entonces, aquí lo tenéis puesto que un objetivo de valor 0,6, a partir de 0,6 ya un objetivo empieza a funcionar. Y cuando ya pasa de 0,8 es un objetivo excelente. Bien, la gráfica esta que estáis viendo nos determina el contraste arriba y en la horizontal cómo responde la lente en función de si está al centro o si está en los bordes. Como veréis, en el centro tiene, que es 0, su máxima definición, y podéis ver que cuando llega a los bordes cae. Y en este caso, en este gráfico, ¿por qué cae tanto? Porque este gráfico está sacado de un objetivo cuya luminosidad es 1,4. Cuanta más luminosidad tiene un objetivo, a plena abertura, la definición cae. O sea, el objetivo recoge
imagen de los laterales, que es la zona que más distorsión tiene. Entonces, todos los objetivos, a toda abertura, es cuanto menos definición dan. Todos. Conseguir un objetivo 1-1-2, una maravilla, lo que quieras, pero no pretendamos que a toda abertura ese objetivo rinda, como podría rendir a un diafragma intermedio. Entonces, cuando nosotros queremos ver un objetivo, comprar un objetivo, y el fabricante nos permite ver estas curvas, ya nos estamos haciendo una idea de cómo va a definir ese objetivo y en función de por dónde vaya, vamos a saber cómo responde a toda abertura, cómo responde en el plano central, en un diafragma medio, y cómo responde a toda abertura. Por supuesto que veréis que todos los objetivos que tengan todas las líneas bien pegaditas hacia arriba son objetivos que tienen unos precios como para comprarlos, y hay que comprarlos. O sea, este es un tipo de valor que antes no lo teníamos. O sea, no estaba no lo podíamos conseguir. Ahora, con la información que nos llega, ahora mismo te compras un objetivo, o antes de comprarlo, tú entras a internet, miras, y generalmente los fabricantes te ponen las respuestas. Normalmente, estas gráficas se hacen para el objetivo a toda abertura, que es lo que estamos viendo aquí, a toda abertura. Hay muchos fabricantes que te lo hacen indicándote que lo hacen a un diafragma medio, por ejemplo, un diafragma 11, diafragma 8, y entonces ya nos permiten valorar cómo gana en rendimiento ese objetivo en función de cómo cerramos el diafragma. Al igual que están las curvas que te dicen para un zoom cómo responde a una focal y cómo responde a otra. Generalmente lo hacen con los extremos. Pero realmente esto es una forma de evaluar previamente el objetivo que vamos a comprar, qué rendimiento tiene. Tenemos que pensar que hay unos márgenes en los cuales... ¿Queréis dejar, por favor, el micrófono por allí, por favor? O sea, hay cosas que nuestro ojo no las va a ver. O sea, tenemos que ver que una caída muy grande pues va a determinar que lo veamos con el ojo, pero si no, no. Allí. Sí, una aclaración, vamos a ver. En la gráfica, la línea horizontal, que yo veo aquí de 0 a 20... A ver, sí. Sí. ¿Esa distancia que son? ¿Milímetros del centro de la lente al extremo? No, es un valor, es un valor que se da para los objetivos de 35 milímetros, que va desde 0 a 22 normalmente, 0 a 22, y está determinándonos sencillamente lo que es el 0, que es el centro, y el 22 es el extremo de la lente. Segunda cuestión. ¿Eso está hecho, o sea, la curva MTF se hace sobre cualquier cuerpo de cámara o una específica? Generalmente ahora no sabría decirte, pero creo que ya no se hace sobre cuerpos de cámara. Por eso entonces también influiría la calidad del sensor en la determinación de la curva MTF. Exacto, o sea, se hace ya directamente sobre un lector directo. Y además antes se hacían sobre películas y sobre diferentes tipos de película, porque en función de la granulosidad de la emulsión, pues tenías la curva MTF de la película y la curva MTF del objetivo. Ahora ya se hace directamente. Y la tercera cuestión, por lo que entiendo, en los extremos de la lente es donde tiene peor respuesta. Sí. Entonces, si yo empleo una lente de formato completo para un sensor APS-C, estoy aprovechando la mejor parte de la lente para... Por supuesto, claro. Entonces, eso es lo que se está haciendo, claro. Entonces, no es tan contraproducente emplear una lente de formato completo sobre un formato APS-C. Yo lamentaría que hubierais sacado la conclusión esa. Pero no es usted la única persona que puede pensar eso. No, es que no ha sido de tus explicaciones de donde lo he deducido, sino las de José. Pero mira, ha dicho algo antes donde parece que dudaba de la conveniencia de utilizar una lente de formato completo sobre un cuerpo APS-C. Sí, pero tengo que decir una cosa. Vamos a ver, tanto Benito como yo lo que hacemos es dar una información y además insistimos, no lo vamos a notar con el ojo. Una máquina que lea, sí, pero nosotros no. No, yo personalmente he utilizado tengo una cámara con formato APS-C y tengo dos lentes de 50 milímetros, una
específica para esa cámara y otra antigua que tengo de la FG que tenía. Ujú. Cuando hago un examen a tamaño píxel del centro de la imagen, es imposible determinar cuál es cuál. Claro. con lo cual la calidad de la imagen- Si es que además tengamos en cuenta que todo lo que vemos en la pantalla también es mentira, ¿eh? Sí, bueno, eso O sea, partiendo de es base. que hay mucha gente que piensa que cuando amplía una foto al 100% es eso lo que tiene, y si amplía más, ya no. Si no, luego vas no. a imprimir es otra No, cosa. es que Está claro. no, o sea, es que hay mucha gente que piensa que cuando le da el 100% lo que está viendo, no, pues no. No. Entonces, una cosa es que demos, igual que hace él, que demos la teoría, y otra cosa es una realidad. O sea, yo me siento en la obligación de decir un objetivo que esté pensado para una APS-C, lo primero es que ya te recorta la imagen que te sobra, ya te viene que te está recortando, aunque sea un 50 milímetros, ya te está recortando lo que sobra. Y luego la segunda parte es que el fabricante, siendo honesto, lo que hace es una lente que su círculo de confusión sea inferior, que corresponda a dividir la diagonal por 1500, con lo cual te está dando una lente en las máximas y óptimas condiciones para ese formato. Sí. La otra cosa ya es que nos pongamos a ver si notamos la diferencia. Yo diría, no. Vamos a ver, yo es que antes he entendido que podía haber un problema, o he oído por ahí un problema con la luz residual Sí. que queda fuera del formato Sí, APS-C. sí. Pero también he visto en una cámara de formato completo que el espejo es mayor y en la APS-C es menor. Si el espejo es menor, el hueco por donde pasa la luz hacia el sensor también es menor. Esa luz residual se queda antes Sí, de llegar al claro, sensor, claro. con lo cual no va a perjudicar para No, nada. si al sensor no llega nunca. Al sensor no llega nunca, o sea, las paredes... No, a las laterales tampoco. Sí, no, Esos pero reflejos que dicen no, que- los laterales de la máquina tienen unas formas, en Precisamente mate, para evitar que lo los que hacen reflejos. es que cualquier luz parasita no es que he visto afecte. por ahí gente que le pone camisas a esas lentes de formato completo, que es reducir el círculo de luz, o sea, de la lente trasera, Sí. por medio de unos parches de cartulina negra, para Sí, evitar que no entre... bien, pero- vale, no yo tiene en eso riesgo. no voy a entrar. Y siempre se ha dicho que cuanto más azúcar, más dulce, pero yo no sé hasta qué extremo, cuando una cosa ya está edulcorada al 100%, meterle más azúcar va a llegar a ser. Pero a lo mejor estoy yo confundido y tienen ellos razón, ¿eh? O sea, pero yo no le encuentro sentido. Yo no le he encontrado Yo no problema le, todavía. pero yo no le encuentro sentido, pero un momento, eso no quiere decir que no lo tenga. No, ¿eh? bueno, yo personalmente no he visto problemas todavía en ninguna fotografía de las que he No, hecho. vamos a ver, estamos en la misma, o sea, cuanto más afinemos, mejor. Mejor. Otra cosa es que afinemos para teoría y otra para la práctica, o sea, quiero... ahí es donde Está claro. yo quiero incidir, o sea, mi obligación o nuestra obligación en este caso es deciros de qué va la cosa, y otra cosa es que vosotros experimentéis. Pero yo nunca voy a decir que un objetivo, por favor, ¿no? Precisamente es lo que estaba recomendando antes, y alguna consulta que he tenido por mail. Mi recomendación es que adquiráis los mejores objetivos posibles, pensando que algún día tendréis una full frame. Entonces, yo he recomendado ya en varios correos el 17-40 mm f4, aunque tengas un sensor APS-C. Mejor. Vas a eliminar los bordes, en efecto. Toda esa caída de curvas la dejas fuera porque no se plasma, no llega al sensor. O sea que Sí, mi recomendación es la esa. mejor parte del cristal es la que se está aprovechando para la imagen. Eso es. Vale. Yo solamente quería decir que me parece que el hecho de utilizar un objetivo de 35 milímetros en un formato APS-C creo que beneficia a los fotógrafos que hacen fotografía deportiva o de naturaleza, en el sentido de que sus distancias focales aumentan, aunque no sea la realidad. Claro, Dificulta los fotógrafos que tienen que utilizar angulares, lógicamente, pero Sí. beneficia en el sentido de que todos sabemos el precio que tiene un 300 2.8 y sin embargo si colocamos un 180 2.8 en ese cuerpo de cámara, ese objetivo equivale a un 270 2.8 Ujú. con una diferencia de precio Esto considerable. es- Era únicamente lo que Sí, quería sí, decir. pero esto es lo que de útil tiene el que tengamos claros los conceptos que intentamos transmitiros. Es que cada uno va a utilizarlo en función de sus necesidades, ¿eh? O sea, Y además, esto sería así también a igualdad de megapíxeles en la cámara. Es decir, si tú en la cámara con un factor de recorte tienes 8 megapíxeles y en la full frame tienes 12, te da igual recortar la foto en la full frame y llegas al mismo resultado. Tienes una economía a menos megapíxel, eso es. O sea que sería a igualdad de megapíxel cuando tienes esa ventaja. Eso es. Perfecto.
Quería saber si las curvas MTF las proporcionan los fabricantes o hay algún laboratorio independiente que se encargue de proporcionarlas. Porque si yo fuera fabricante y malintencionado, daría las mejores curvas posibles para mis objetivos. Entonces, me gustaría que sea un laboratorio independiente que lo haga. Sí, está muy bien que se haga preguntas del millón. No, cierto. Es que es muy interesante la pregunta, pero por mi parte no tiene respuesta. Porque yo también a lo mejor diría, voy a ver si los engaño. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que hay empresas independientes que cogen los objetivos y les hacen los test ellos. O sea, eso es con lo que yo como fabricante me encontraría como problema. Yo he hecho en falta una página que se llamaba fotodo.com con PH, donde un ingeniero independiente de Hasselblad daba las curvas MTF de manera independiente de un montón de ópticas, y se ve que alguien ha comprado esa página y ahora se vota. Vamos a ver, respecto a las curvas MTF, sí. Quisiera saber, a la hora de comparar varios objetivos de la misma gama focal, cada fabricante te da a una distinta apertura. ¿Cómo sacas ahí las conclusiones? Vamos a ver, los fabricantes lo que normalmente hacen es decirte a qué apertura está hecho. Si no te dicen nada, está hecho a toda apertura. Sí, pero si buscas la misma gama focal a otra, la comparativa te la hace a distinta apertura de diafragma. Según qué fabricante. Vamos a ver, yo insisto, si no te dice nada, está hecho a toda apertura. No sé si te estoy entendiendo bien. O sea, sí. si en la... Mira, por ejemplo, en esta gráfica te pone ahí F1.4 y te está hablando de toda la apertura. Vamos a ver, cuando a ti te dicen que está hecho a diafragma 8, la gráfica, el 0 al 22, ya no corresponde a toda abertura. El 22 sería el diafragma 8. ¿Me entiendes? O sea, es la máxima apertura. O sea, vamos a tener en cuenta una cosa. Siempre la lectura es a toda apertura. Entre comillas. Porque si tú pones diafragma 8, es a toda la apertura que tienes, diafragma 8. ¿Comprendes? O sea, todo se hace a una apertura, pero si no te dicen nada, está hecho a la máxima apertura, a la máxima luminosidad de la lente. Si no te especifican a qué diafragma está hecho. Sí, quizás se refiere más que como truco algunos, aunque sea un F4, te están dando el rendimiento a F5 o 6, y otro te lo está dando a F8 y no puedes comparar exactamente. No, claro, pero yo pienso que eso te lo van a explicar siempre. Son lo mismo para prismáticos que para telescopios. Claro, es óptica. Para eso, por lo tanto, no existe diafragma. O sea, es como tú dices, a la máxima, al agujero de luz que entra. Pero resulta que, como hemos comentado antes, la resolución, la lectura de las líneas por milímetro, la cantidad de líneas por milímetro que es capaz de leer un objetivo, está en función de los círculos de confusión que forma el objetivo, y los círculos de confusión están en función de un diafragma. Resulta que cuando diafragmamos, la definición, la respuesta de estas curvas es mucho más alta, su rendimiento es mayor que a toda la abertura, porque en toda la abertura, como podemos ver ahí, se conjugan dos líneas. Una que es cómo lee la lente en vertical y cómo lee en horizontal. Entonces, eso nos lleva al astigmatismo. O sea, ¿qué astigmatismo tiene esa lente? Porque la lente no resuelve igual lo que lee así que lo que lee así. Entonces, aquí estamos viendo que hay dos curvas que se separan. Cuanto más se separen, se ve que el círculo que está enfocado sería un círculo, el otro hace una coma, y el resultado es la suma de los dos. Eso, en el momento que diafragmamos, como los círculos de confusión se hacen más pequeños, lo que ocurre es que se hace más definido. Por eso, vamos a ver, por eso aparece el tema de las definiciones de los objetivos en función del diafragma. Por supuesto que es una cuestión de óptica. Cuanto mayor fuera un prismático, más luminoso es, y cuanta más focal tenga, más acerca, pero también cuanto más luminoso, vemos que los defectos de la imagen son mayores. O sea, es óptica. Claro, cuanto más la lente sea más grande, es como todo. O sea, es que no hay diferencia entre unos prismáticos y un objetivo de fotografía, ¿no? El diafragma. En las tablas de Canon normalmente vienen más líneas porque lo están evaluando a dos diafragmas distintos. Claro. Es decir, en la misma gráfica encuentras 8 líneas, es muy difícil de leer ya,
pero te viene que una de las líneas es para f2.8 y la otra línea es para f8. O sea, que te están dando ya el valor de varios. Claro, es que vamos a ver, para intentar que comprendáis el tema se pone la gráfica más elemental, ¿eh? Luego vais a encontraros, como dice José, que hay gráficas que te ponen cómo responde a toda abertura, a media abertura y totalmente cerrado. Entonces, claro, tenemos que fijarnos muy bien qué nos están diciendo, pero la elemental es esta. Ahora mismo yo he querido indicar aquí la diferencia que hay entre una línea y otra y por qué. Porque está lo que se conoce como astigmatismo en este caso, ¿eh? O sea que unas líneas se leen en un sentido y otras en otro y son diferentes, ¿eh? Entonces, el astigmatismo, como veis, empieza a crecer a partir de que se van abriendo el diafragma. Según se va abriendo el diafragma, el astigmatismo va creciendo. ¿Y el astigmatismo qué es lo que nos va a generar? Entre otras cosas, falta de definición. Falta de definición. En este caso, ¿dónde? En los bordes. Por ejemplo, este objetivo que estamos viendo, en el centro tiene una definición excelente, pero cuando vemos esa fotografía y nos vamos a los bordes ya cae la definición, está todo más borrosito, ¿eh? O sea, realmente aquí lo que estamos viendo es eso, que en el centro la imagen tiene una definición excelente, pero que cae cuando nos vamos a los extremos de la fotografía, ¿eh? Esa es la interpretación que tenemos que hacer de unas curvas de esta. O sea, cómo responde en el centro del objetivo, de lo que es la imagen, y cómo responden los laterales. Y ahora, que ya nos queda muy poquito, para que no os muráis allí, la difracción. Este es uno de los elementos que menos se tiene en cuenta a veces, y que es una de las causas de pérdida de definición de un muy buen objetivo en un momento dado. La difracción es, como veis, el efecto que ocurre, lo podemos ver abajo, cuando la luz atraviesa un agujero reducido. En este caso, digo agujero reducido porque estamos hablando de fotografía, un diafragma reducido. La luz, como cualquier onda, cuando tropieza con un borde fino, lo que hace la luz es que se desvía. O sea, aquí se desvía. Y lo que hace es que es como si se cayera por aquí, como si se desparramara por los lados. El efecto de difracción, para quien quiera entrar más, pues en internet hay muchos datos de estos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un objetivo lo diafragmamos a tope, cuanto más diafragmemos, llega un momento en el que empezamos a perder definición, porque, como estáis viendo ahí, al cerrar, esos haces de luz que empiezan a irse por los laterales, empiezan a incidir junto con toda la imagen. Entonces se pierde definición. Hay una especie de fórmula que todo el mundo ha dicho ahí, que es una especie de mito muy grande, que es la de decir, los objetivos donde mejor dan es a diafragma 8. Bien, y como comentaba Benito el otro día, bueno, ¿y si nuestro objetivo es un teleobjetivo cuya abertura total es f8? Pues no. Se puede decir que un objetivo da su máxima definición, entre comillas, todo esto, digamos a una apertura intermedia, entre lo más cerrado y lo más abierto que disponga ese objetivo. Y luego apareció por ahí una fórmula casera, que la veis ahí puesta, que si divides la distancia focal del objetivo por 4, ese valor que te da, te está hablando del teórico diafragma ideal en el que la difracción no va a perturbarnos la imagen. Cuando se hace macrofotografía y se pretende conseguir algo de profundidad de campo, lo más normal es que cerremos a tope. Objetivos macro pues te pueden tener ya diafragmas 32, 64 para poder conseguir máxima profundidad de campo. Resulta que sí, que se consigue máxima profundidad de campo, pero ojo, quien haga fotografía macro que intente hacer la misma a toda abertura, a un diafragma medio y cerrando a tope. Se va a dar cuenta que cuando cierra a tope, sí, tiene máxima, un poquito más de profundidad de campo, pero resulta que ha perdido definición esa imagen, no sabemos qué le pasa, no está tan nítida como la otra, que tiene menos profundidad de campo y sin embargo la imagen tiene mucha más garra, tiene más contraste, está mucho más limpia. Y esto es por el efecto de la difracción.
La difracción es la que nos va a actuar cuando cerramos muchísimo el diafragma. Hay veces que no tenemos más remedio, hay muchas veces que no tengo más remedio. Y ese no tener más remedio pues me obliga a trabajar muy cerrado por cosas mías, ¿vale? Y luego me toca suplirlo pues de mentira, con trucos. Porque como yo puedo hacer trucos en mi trabajo, pues le meto un poquito más de definición, le empujo aquí, le subo el contraste y se disimula eso. Pero como el caso no es ese, sino saber que si cerramos a tope vamos a perder definición en la imagen, por el efecto de la difracción, es necesario saber que es un motivo de pérdida de definición en la imagen el hecho de trabajar a diafragmas absolutamente cerrados. El estabilizador, como ha dicho José antes, es un arma, una herramienta interesantísima, buenísima para la fotografía de reportaje, pero los objetivos no rinden igual que uno que carezca del estabilizador, sencillamente porque, en efecto, hay grupos de lentes móviles, muchas mandadas por microprocesadores que se mueven por motores, no son ni siquiera con giroscopios, es muy complicado eso. La realidad es que es un muy buen invento, pero todo tiene un precio. Cuando se quiere conseguir la máxima calidad de una óptica hay que recurrir a las ópticas fijas, ni siquiera a los zoom. O sea, un zoom, los juegos ópticos se están moviendo, entonces pretender que en todas las focales sea el rendimiento excelente, imposible. Lo mejor es trabajar con ópticas fijas para la máxima definición y la máxima calidad de imagen, la óptica fija. El zoom ya se han mejorado hasta niveles increíbles, hasta tanto que nada más que trabajamos con zoom prácticamente. Pero realmente la incorporación del estabilizador solamente es para quien tenga que hacer fotografía de acción, fotografía en la que vas en movimiento y tal. Quien no vaya a hacer ese tipo de fotografía, también mi recomendación es que la máxima calidad nos la dan las ópticas que no tengan lentes flotantes. Los estabilizadores se puede activar o desactivar. Cuando no está activo, ¿pierdo esa misma calidad o solamente cuando está activo? Sí, no es lo mismo que las lentes se estén moviendo a que las lentes estén quietas. Es decir, cuando lo desactivas, la luz sigue pasando por ese juego de lentes, que suelen ser 5, a través de 5 lentes, y tienes esa pérdida de calidad, que no es la misma que si además se está moviendo. Es decir, cuando la desactivas, teóricamente, tienes una mejor calidad que si además se mueve. Por lo tanto, yo puedo tener el objetivo y utilizar el estabilizador solamente en momentos puntuales. Pero no es lo mismo que si quitas las 5 lentes. Correcto. Bueno, yo por mi parte, yo creo que ya os he cansado bastante, ¿eh? Bueno, nada, las preguntas... Una muy simple. Me ha parecido entender que la hiperfocal es la misma, tengas de cada lente, es la misma, tengas el formato que tengas. No. ¿O no? ¿O varía en función del formato? No. Varía en función de la distancia focal. O sea, no trabajas a la hiperfocal igual con un 50 milímetros que con un 100 ni con un 24. Correcto. No, la cuestión es si esa misma lente sí. la pones en un cuerpo o en otro. Si en la misma. ¿La misma? Claro. Vale. No te influye nada el formato, es realmente el comportamiento óptico. ¿Comprendes? Yo quería consultar por lo que ha comentado antes Benito de los objetivos macro, que recomendaba un objetivo de 200, 4, si puede ser equivalente o no tiene nada que ver el utilizar un 200 milímetros 4 con tubos de extensión o un fuelle. ¿Es equivalente o no tiene nada que ver? Vamos a ver, ahora también te puede contestar él desde su punto de vista. Un objetivo macro está pensado para fotografiar a cortas distancias, ¿vale? Vamos a partir de una construcción óptica pensada para un cierto tipo de trabajo. Vamos a ver, un 200 milímetros siempre va a ser un 200 milímetros, sea macro o no, a nivel de tamaño de imagen. Lo único que desde mi punto de vista considero yo que se diferencia es que un objetivo macro está pensado ópticamente para trabajar a cortas distancias. Por lo demás, en principio, pienso que no. Ahora, fotografías macro, él ha hecho muchas más que yo. Bueno, tienes... el primer problema es la pérdida de luz. Es decir, vas a tener que añadir luz o jugarte que la foto pueda salir movida, el primero. Segundo, tiene una limitación. Si llega un momento que a base de añadir tubos de extensión o de prolongar un fuelle, se produce viñeteado. Entonces es posible que no alcances el 1:1 que te da nativo el 200 milímetros macro con la misma luminosidad en toda su capacidad que ponerle tubo de extensión a un 200 milímetros. Entonces llegará un momento en el que no puedas
ampliar más y ni llegar al 1:1 probablemente por problemas de viñeteo. Nunca va a ser la misma calidad. No está concebido para enfocar tan cerca como... Está de acuerdo que no sería nunca la misma calidad, pero ¿sería una mala calidad o podría ser aceptable? Depende de la buena calidad que tenga el objetivo en cuestión. Es decir, si es el 200 f1.8 diafragmando a f11, pues será mucho mejor que un 70-200 puesto en 2, claro, obviamente. Yo no jugaría con eso. Si haces mucho macro, no. O sea, si vas a hacer una producción de 100 fotos de macro al mes, yo me gastaría el dinero. Me compraría una de segunda mano y con eso empezaría a funcionar. Por ya rematarlo, antes he comentado que un objetivo para conseguir la reproducción 1:1, la distancia focal, o sea, la distancia en la que estamos separando el centro óptico del plano de enfoque, se duplica. O sea, un 200 milímetros tendrías que separar el objetivo a 400 milímetros para el 1:1. Entonces, lo primero que nos encontramos es una pérdida de luz, o sea, 4 veces menos luz, de la que te pueda permitir a toda abertura. O sea, vamos a ver, yo considero que aquí lo bueno es conocer la teoría y luego experimentarlo, porque yo eso lo sé porque hay veces que no tenemos más remedio, esto es lo que tengo y con esto es lo que voy a trabajar. Pero no es que no se pueda hacer, pero en efecto, él también lo ha dicho, o sea, son objetivos que no están pensados para esas distancias y entonces vas a perder definición en los laterales, se te va a viñetear, el enfoque ya no va a ser, o sea, la calidad de la imagen ya nunca va a ser, sencillamente porque no está pensado para macro, ¿eh? O sea, es una cuestión de construcción de lente. Y la pérdida de versatilidad, porque a un 180, a un 200 le puedes poner duplicadores. Al tubo de extensión más el objetivo ya no. Perderías ya... Bueno, pues pasamos a la siguiente sección. Fotografía clásica.